el título del mensaje. Estamos viendo este mes, hermanos, hermanas, Primera de Pedro. Vamos a traer 4 mensajes enfocados a el comienzo del año o las decisiones que usted o yo hemos decidido tomar para cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia, nuestra economía, lo que fuera. La semana pasada, el título era un poquito duro, ¿verdad? Pero primero le dije, no se enoje conmigo, lo dice Pedro, ¿verdad? Estuvimos descansando ahí o viendo el capítulo 1, versículos 13 y 14, donde termina Pedro diciendo, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Ok? Ese fue el domingo pasado, ojalá que si usted no lo escuchó, que lo pueda escuchar. Fue de mucha bendición, ahí en el canal de YouTube o en Facebook. Hoy vamos a estar hablando por qué tenemos que dejar de ser ignorantes en la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que dejar de actuar como si siguiéramos en la misma condición que estábamos antes de recibir a Cristo? Eso es lo que nos va a mostrar la Escritura hoy. Así que si por favor usted se va a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro, ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Padre eterno, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús, por favor, nos instruyas, nos guíes, que por favor, Señor, salgamos diferentes de este lugar, de cómo entramos hoy. Espíritu Santo, Señor, trabaja en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces no entendemos con qué hemos sido equipados desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Usted y yo sí, seguramente vemos que hemos cambiado, vemos que tomamos decisiones diferentes, vemos que la familia cambia. El Señor a lo mejor ha hecho un milagro, ¿verdad? Señor, gracias, te recibí, y a los pocos meses hubo sanidad o se restauró mi matrimonio. Y el Señor hace todo eso. Él hace todo eso. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, y ama bendecir a sus hijos. El problema es cuando llega a nuestra vida una decisión que tomar difícil, o cuando llega una prueba difícil, o cuando nos encontramos a lo mejor en amargura, o en tristeza, o en soledad, o en abandono, o nos encontramos con un problema familiar, a lo mejor enfrentando un divorcio. Cuando un problema grave llega a nuestra vida, muchas veces pensamos que depende de nosotros solucionarlo. El mensaje de hoy, basado en cómo me voy a sentir este año como creyente y qué es lo que quiero hacer, qué quiero cambiar, el mensaje de hoy está enfocado a que usted y yo entendamos lo que somos para Dios, para el Creador, para el que habló y el universo fue creado, para el que habló y el Mar Rojo fue abierto. El otro día leíamos con mi esposa un comentario científico. Es imposible. Si medimos y pesamos el agua de cada lado y los científicos hicieron sus medidas y sus fórmulas, es imposible que el agua hubiera quedado paré como agua, como dice la Escritura, que quedó y pasó el pueblo de Israel. Bueno, la ciencia que declare lo que quiera. Usted y yo conocemos a quién tenemos como Dios. Y usted y yo conocemos íntimamente lo que Él ha hecho en tu vida y en la mía. Así que nos importa un rabanito lo que la ciencia diga, si la ola quedó frenada o no quedó frenada para que Israel pasara. Una cosa es la fe que tenemos en nuestro Dios. Otra cosa es entender cuando usted y yo caminamos por la calle o trabajamos o usted está durmiendo o diciéndole buenos días al vecino,
que podamos entender lo que ha pasado cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor. No lo digo yo, no lo invento yo, lo dice la Escritura. Ese es el mensaje de hoy. Por otro lado, tenemos que entender, hermanos, que usted y yo hemos sido equipados para que anunciemos las virtudes de Cristo Jesús. Ay, pastor, yo no tengo esto, no tengo aquello, no tengo el estudio, no tengo el tiempo, no sé cómo hacerlo. Hermano, yo no sé cómo, hermana, cómo usted le va a hacer o cómo yo lo voy a hacer. Pero hay un trabajo para hacer. Por eso usted y yo estamos aquí en esta tierra todavía. Hay un trabajo para hacer, que el Señor lo guíe, que el Señor la guíe, cómo lo va a hacer, con quién va, cómo va a compartir. Pero ya, hermanos, como decía el pastor Noé, el Señor está cerca. ¿Hasta cuándo vamos a jugar a ser creyentes? ¿Hasta cuándo? Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos lo saben de los que nos rodean? ¿Cuántos lo saben de los que nos cruzamos en la calle cada día o en el trabajo? Nos rescató de la perdición, íbamos derecho de cabeza al Hades, al infierno, al lugar de espera para ser juzgados por segunda vez y otra vez muertos eternamente. Ahí íbamos. ¿Entendemos lo que usted y yo somos ahora que lo recibimos a Él como Señor? Fíjese lo que dice en el capítulo 9. Empieza diciendo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, mas vosotros sois linaje escogido. En Europa era muy importante, después del siglo 8, 9, 10, 12, 15, y aún sigue siendo importante, de qué linaje es una persona que se llama heredero de tal príncipe o de tal rey. Todavía se siguen dando títulos. En Inglaterra, en Dinamarca, en Holanda, son títulos, ¿verdad?, figurativos, pero está el título. Esta es la princesita fulana de tal, porque es del linaje de Carlos V o Carlos V de España o lo que fuera. El linaje es importante para Israel. Al día de hoy, ningún judío puede decir, yo acá tengo un papelito que dice que soy de la tribu de Leví, o soy de la tribu de Judá, o de la tribu de Isaacar. No hay. Cuando Babilonia destruyó Israel, destruyó Jerusalén, se perdieron todos los registros. Ningún judío puede decir al día de hoy, yo soy del linaje de tal tribu. Usted y yo, con diferentes posibilidades económicas, diferentes posibilidades físicas, diferentes posibilidades emocionales, usted y yo hoy podemos decir que somos linaje nuevo, no de cualquiera, no de un rey de España, somos linaje del creador del universo. Eso es lo que ha sucedido cuando usted y yo de corazón dijimos, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Ahí en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. Y si somos salvos de la ira de Dios, hemos sido escogidos en Cristo. Esa es la clave. ¿Usted cree que el Padre pudiera mirarnos a usted o a mí en este momento? Quedaríamos hechos antimateria, quedaríamos hechos polvillo. Pero nos ve a través de Cristo. Por eso es tan importante recordar, Señor, no me importa lo que llegue, no me importa lo que me digan, no me importa lo que yo sienta. Tu palabra me dice que en Cristo Jesús yo tengo un linaje nuevo. Y en base a ese linaje nuevo yo quiero ahora ordenar mi vida, organizar mi vida, quiero cambiar mi testimonio. Dios no nos ha elegido para ser mejores que nadie, nos ha elegido para ser mejores para Él cada día. Para Él, no para criticar al otro. Qué bueno que estoy ya en este nivel espiritual. Disculpen, hermanos, que ustedes están tan ahí abajo. El Señor, ¿sabe cómo se reiría si usted o yo pensáramos así de los demás? No nos ha elegido para ser mejores que nadie, nos ha elegido para servirlo a Él, para mejorar en Él, y nos ha elegido porque hemos recibido
a Jesucristo su Hijo como Señor y Salvador. Esa es la única clave. Tenemos un nuevo ADN, literalmente, un nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo le dice, Señor o Rabí, ¿cómo puede un hombre ya grande volver al vientre de su madre? Y el Señor Jesucristo le dice, Nicodemo, no estás entendiendo nada. El nacimiento espiritual, recibiéndome a mí, se establece en el cielo ahora, no en la tierra. Se le llama un cambio posicional. Usted y yo estábamos, como todos, perdidos, disfrutando la vida, disfrutando la pachanga cada día, pero perdidos. Si nos hubiera tocado morir alguno de nosotros, íbamos al lugar de tormento, ya ahí, no con Jesús. Pero en el instante que usted lo recibió como Señor y Salvador, hay un cambio de linaje, hay un cambio de nacimiento, hay un nuevo certificado ahora de nacimiento, pero espiritual. Usted y yo no lo vemos. ¿Sabe quién lo ve? Dios sí lo ve. ¿Por qué? Porque dice la palabra que usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Amén? Entendemos eso cada vez que empieza el año. Por ejemplo, esto. Señor, no puedo esto, no puedo lo otro. Señor, ¿y qué va a pasar con esto? Entendemos el linaje que tenemos. Entendemos quién es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. El Señor Jesucristo ahí también en Juan 14 dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Parecen palabras tan grandes y lo son en lo espiritual. Parecen palabras tan importantes y lo son en lo espiritual, porque usted y yo ahora representamos al Creador del universo en la tierra. Para eso quedamos. Hay un trabajo para hacer, ¿se acuerda? Les compartí. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Ahí en Éxodo 19:6, Dios declara, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Se le dice a Moisés, Moisés, avisales que si cubren las obras que yo les mando, van a ser un pueblo escogido. Si completan la ley de Moisés, si tratan de caminar de acuerdo a la ley de Moisés, yo voy a seguir considerando que son un pueblo elegido y un pueblo santo, un pueblo separado para Dios. La instrucción al pueblo de Israel, hermanos, de parte de Dios, fue que debían ser una nación de sacerdotes para Dios. La palabra sacerdote significa el que traza un puente entre Dios y los hombres. ¿No dice el Nuevo Testamento que usted y yo hemos sido sacerdotes o sido hechos sacerdotes para Dios? En Cristo. La clave está en Cristo. ¿Qué significa que usted, hermana, usted, hermano, ha sido hecho sacerdote para Dios, para Cristo, como yo? Usted y yo tenemos que tender puentes entre el Creador y el que todavía no tiene a Cristo. Por eso somos real sacerdocio. Usted y yo somos los que unimos puentes entre el hombre y Dios. Por eso tan importante, perfecto no vamos a ser nunca, solamente cuando estemos con Él. Pero por eso es tan importante, ¿qué es lo que ve la gente en mí? Por lo menos que me vean mejorar, por lo menos que me vean cambiar de a poquito para bien. Puede ser un cambio grande, ojalá todos fuéramos así como el apóstol Pablo. Cuando cayó del caballo ya era un hombre diferente. Era un hombre que entregaba su vida por Cristo si fuera necesario. Y lo hizo 25 años después. No que nos vean perfectos, porque no lo somos, pero hermanos,
para este año, entendiendo lo que somos, decir, Señor, yo sé que en esta área estoy mal. Me doy cuenta yo, me lo hacen saber, me doy cuenta que estoy lastimando gente, que estoy actuando así, me estoy dando cuenta que cada vez me hundo más en esto que estoy sintiendo. Señor, yo te pido que vean que yo he cambiado por tu poder y por tu gracia. Y cuando alguien vea eso en tu vida, no va a hacer falta que hagas ningún puente entre Dios y los hombres, te van a preguntar, ¿qué pasó en tu vida que estás tan cambiado? Ahí es la oportunidad de hablarles de Cristo. Por eso usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. Esto debía manifestarse en toda la conducta y el corazón del pueblo de Israel, que fueran buenos sacerdotes. Israel falló. Israel quebró el pacto. Vivieron como quisieron. Adoraban imágenes, sacrificaban sus hijos a los ídolos de Canaán o de Egipto. ¿Qué sucede el día de Pentecostés? En el momento que se derrama el Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, Cristo ya no estaba, hacía 10 días que había sido ascendido, ya estaba a la diestra del Padre. Cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, comienza la iglesia de Cristo. Esta, la de la esquina, la de allá, a través de los 20 siglos que pasaron, toda iglesia que ha compartido, comparte o que compartirá un mensaje doctrinal bíblico, es parte de la iglesia que comenzó allá el día de Pentecostés. Cuando esto sucede, ahora usted y yo no tenemos elección si queremos ser sacerdotes o no para Cristo. Cuando usted lo recibió como Señor, ya entra a ser sacerdote, varón y mujer. Ya entro en una familia, entro en un bautismo espiritual en Cristo, donde ahora, quiera o no, tengo que hablar de aquel que me salvó. Tengo que hablar de aquel que me cambió, con errores, con dificultades, todavía seguramente con pecados, primero yo, después ustedes, pero dice la palabra que hemos sido salvos por gracia, y la gracia no se puede comprar. La gracia la recibís como regalo, te cubre todo el tiempo hasta que partas con Cristo. Claro, si caminamos como hijos desobedientes nos va a disciplinar. Pero el Señor conoce el corazón. Israel falló a través de los siglos y ahora usted y yo como iglesia tenemos el trabajo de llevar el mensaje de salvación en Cristo. Ese es el trabajo suyo y mío. No mío solo, no solamente de los líderes, no solamente de los que tienen el don de evangelismo, ¿verdad? Israel está bajo disciplina. Y nosotros somos ahora los mayordomos de las cosas de Cristo. Los hermanos acá, Martín y Leti, ellos son mayordomos de un field en Fillmore, y yo estoy seguro que cuando anda el patrón dando vuelta, todo tiene que caminar, ¿verdad? Aunque no esté tan bien, pero más cuando está. Que esto esté acomodado, que aquello limpio, porque hay que dar cuentas. Como mayordomos tienen que dar cuentas a aquel que les va a pedir cuentas. ¿Se imagina el Señor a lo mejor cuando cada uno de nosotros estemos allá y nos diga, te di un linaje único, te di un nuevo ADN espiritual, eras un sacerdote mío, eras una nación santa o parte de una nación santa? ¿Qué hiciste con lo que te di? Mirá, te voy a mostrar cómo me representaste. Te voy a mostrar las veces que callaste. Te voy a mostrar las veces que no dijiste nada cuando te preguntaron si eres seguidor de Cristo. Yo creo que este año eso tiene que cambiar, hermanos. Tiene que cambiar porque estamos cerca. Nadie puede decir mañana, el año que viene o en 1000 años. Yo no sé cuándo Cristo viene por su iglesia, pero estamos más cerca que ayer.
Y estamos más cerca que en el tiempo de la iglesia primitiva. Ahora usted y yo hacemos puentes espirituales entre Dios y los hombres. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Alguno preguntará, ¿dónde están las aureolas para...? No es la de las pinturas. Y algunos me preguntan, ¿por qué tienen...? Bueno, esta pintura fue hecha al principio del 1900. Y en aquella época era muy común en iglesias, aún iglesias bautistas, mostrar el apostolado de aquellos que siguieron a Cristo con esa aureola, ¿verdad? No tenemos esa. Nuestra posición es espiritual con Cristo, tengamos o no tengamos la aureolita, no la tenemos. No está hablando de esa santidad, Pedro, como grupo santo. Está hablando de que estamos ahora separados para Cristo. Ojalá que no, que nadie piense, ay, entonces ¿para qué me habré metido en todo esto? Ojalá que no, porque entonces dudaría si realmente tal persona se llama cristiana, pero si es salva realmente, ¿verdad? Tiene que ser un orgullo para nosotros. Tiene que ser una alegría decir, pero a mí no me importa lo que me están o cómo me están tratando, que Dios te bendiga. Y cuando la persona se da vuelta, que usted y yo pensemos, si supiera de dónde vengo, si supiera quién es el que me cuida, si supiera quién es el que me protege, si supiera quién es el que me espera por toda una eternidad. Nación santa. Ahí en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué bueno, dirá alguno, vamos a tener ropa nueva. No. Está hablando de lo que no se ve. Está hablando de lo que ha cambiado y seguirá cambiando Cristo en tu vida y en la mía. Si yo se lo permito. Si yo se lo permito. El germen del cambio está en cada uno de nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ya está dentro, ya está en el Espíritu. Nadie me lo quita. Pero ahí entra lo que es mi yo, o lo que yo era, o lo que me gusta seguir sintiendo. Que sea un año, hermano, hermana, joven, que no nos importe nada lo que piensan los demás. Que el Señor pueda abrir nuestra boca. Y no importa que alguien diga, pero ¿tú eres cristiana? ¿Tú me estás hablando de Dios a mí? Sí. Este año tomé esa decisión. Por mi linaje, por el cargo que tengo como sacerdote de Cristo y porque soy parte de un grupo separado para Dios. ¿Imposible? No, es posible, pero depende de cada uno de nosotros. No solo hemos llegado a nacer de nuevo espiritualmente, hermanos, ahora usted y yo tenemos una nueva raza. ¿Alguna vez pensó eso? Todavía hay veces que en nuestra alma, ¿verdad? Las emociones, el intelecto, la voluntad, hay veces que todavía seguimos con eso de que el güerito, el morenito, el chaparrito, el altito, el de Argentina, el de Colombia, el de México. Somos una nueva raza, única. No se lo digo yo, lo dice acá. ADN, todos iguales delante de Cristo. Todos nacidos de la misma palabra de Dios y de esa decisión que usted y yo tomamos. ¿Cómo podemos seguir a veces creyéndonos más que alguien? Y más si es hermano o hermana en la fe. No, eso es una mentira del diablo. Somos una nueva raza. Todos compartiremos un futuro celestial y eterno. Celestial, repítase esas dos palabras constantemente. Celestial y eterno, celestial y eterno. Y voy a estar con los que el Señor ha puesto como mis hermanos y hermanas en la fe. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Usted y yo ya no somos ciudadanos de España, de Estados Unidos, de México, de Chile. No,
nuestra ciudadanía está allá. El otro día, qué bonito, una hermanita compartía con mi esposa y conmigo y decía, pasaron cosas en mi vida y yo llegué a un momento que dije, Señor, a mí ya no me interesa lo material, ya no me interesa lo que deje o tenga acá. Decía esta hermana, el Señor me hizo entender que lo mío está allá, por toda una eternidad. ¿Esto significa que no vamos a prosperar? Claro que a todos nos gusta prosperar. Queremos dejar cosas a los hijos, a los nietos. Queremos tener un buen paseo, una buena vacación, una buena casa. Dios también lo quiere. Pero que este año, hermanos, hermanas, podamos entender lo que somos. No por lo que tenemos o lo que planeamos. Cuando entendamos lo que somos en el Creador, le puedo asegurar que todos los objetivos van a cambiar, pero para bien. Vamos a pensar más en los demás. Vamos a pensar menos en si, el dolorcito, el otro dolorcito y cuánto me queda. El tiempo que te quede, habla de Cristo. Ese es el trabajo. Todos los ciudadanos del cielo, ¿por qué estamos acá? Si estaríamos allá mejor. ¿No dice Pablo, si fuera por mí, yo me voy con el Señor? ¿Por qué estamos acá todavía? Siendo un linaje perfecto en Cristo, siendo sacerdotes de Cristo, siendo un grupo separado para Dios, ¿qué hacemos acá? Todavía somos embajadores del Creador, embajadores. Nuestro trabajo ahora es representarlo a Él y reconciliar al mundo perdido con Dios. Amén. ¿Cuál es el trabajo? Mejorar cada día, que los demás me vean mejorar, mi esposo, mi esposa, mis hijos, los vecinos, el trabajo, los hermanos, las hermanas. Cuando mejoramos, sabemos que el Señor nos está cambiando. Cuando me está cambiando, sé que estoy representando lo mejor a Él. Cuando lo represento mejor a Él, qué bonito que a cada uno de nosotros, allá arriba el Señor nos diga, buen siervo y fiel. Entra en la presencia de tu Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo somos ahora esclavos espirituales del que nos compró por una eternidad. Hay algunos que no les gusta el término, pero es lo que dice la Escritura. Cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, la palabra en griego de esclavo es doulos. Era el esclavo, el siervo, el esclavo más bajo de la casa. Era el que estaba esperando con una jarrita de agua cuando venía alguien para visitar, para lavarle los pies, secarle los pies. Y después de eso, que la gente pasaba a ver qué necesitaban, qué había que lavar, qué había que traer. Pablo dice, yo soy Pablo, doulos de Jesucristo, el último, no el primero. El otro día en el estudio bíblico en Santa Paula decíamos a los hermanos, Saulo significa el grande, el importante, el que escuchan, ¿verdad? ¿Sabe qué significa Pablo? El chiquitito, el que casi. Así lo cambia el Señor a Pablo, el apóstol Pablo, y él contento, alegre después, porque sabía a quién servía, sabía por qué todavía se le había perdonado la vida y sabía que los años que le quedaban, a quién tenía que representar como embajador. Hechos 17:11 dice, porque habéis sido comprados por precio. Este es un comando, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Qué bonito todo esto del linaje, qué bonito todo esto de la nación o el grupo separado, qué bonito todo esto de que somos sacerdotes para Dios. Me quedo con todo esto, lo voy a disfrutar, me quedo en la casa, voy a hacerme un té, un café y disfrutar lo que soy. No termina ahí el versículo 9.
Fíjese cómo termina. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la razón por la que Dios no nos ha llevado todavía a su reino. Somos extranjeros y peregrinos haciendo el trabajo de embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese lo que dice Pablo, ya para terminar, Filipenses 1, 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo se quería ir con el Señor. Él había visitado el paraíso y el Señor permite que vuelva. Lo dan por muerto a Pablo, lo apedrean y se supone que es en esa instancia donde el Señor permite que el alma y el espíritu de Pablo visite el paraíso, donde usted y yo vamos a estar con Cristo. Pero vuelve. Y en Filipenses, una de sus últimas cartas, el apóstol Pablo dice, si fuera por mí, yo me voy para allá. Pero, dice Pablo, Señor, si tengo que seguir enseñando a las iglesias, luchando por las iglesias y sirviéndote, yo me quedo acá. No mi voluntad, sino la tuya. Te dejo con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer este año para el Señor? ¿Qué vamos a hacer este año para el Señor? ¿Qué área queremos que el Señor cambie en nuestra vida este año? ¿A qué persona tenés que hablarle de Cristo? Que hace tiempo que te da vuelta y ni sabe a lo mejor que sos creyente. ¿A quién? Todo eso lo podemos agrupar en su decisión y en la mía en base a este mensaje. Yo creo, hermanos, firmemente que de acuerdo a cómo yo entiendo lo que Cristo hizo por mí y lo que soy, es la manera en que trabajo para Él, o comparto a Él a otros, o levanto ministerios en la iglesia para servir a mis hermanos. Si yo todavía no he entendido bien lo que pasó cuando recibí a Cristo como Señor, es muy posible que todavía no entienda lo que el Señor quiere para mí o para usted mientras me tenga en esta tierra. Es mi deseo que este mensaje, no que nos despierte, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero a lo mejor hoy entendimos un poquitito más lo que somos para Él, para el Creador del universo. Y eso no lo dejemos de lado, hermanos. Acuérdese la palabra, porque se ha pagado un precio muy alto. Amén. Bendito Padre eterno, gracias Señor por tu palabra, gracias por la atención de mis hermanos, mis hermanas. Señor, ayúdanos, bendito Padre, en el nombre de Jesús, a servirte más, a buscarte más, a conocerte más. Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos este año, Señor, a poder decir en el 2024, si tú nos permites llegar, Señor, gracias porque en el 2023 yo te he servido, yo he cambiado, he permitido que sanaras mi alma, mis emociones. Gracias, Señor, por haberme usado como tu embajador o tu embajadora para mostrarles a otros el poder, la misericordia y la gracia de Jesucristo. Porque todo te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.